estamos de regreso con más noticias y como cada viernes es momento del segmento Contraste en TN23, en donde este viernes estaremos hablando de temas relacionados a la niñez y a la adolescencia, tomando en cuenta que octubre pues estábamos enfocándonos justamente la semana pasada sobre el Día del Niño y también la situación que se está viviendo no solo en Guatemala sino en el mundo. Así que iniciamos conociendo cómo es que se encuentran distintos continentes justamente en cuanto a la vulneración de los derechos de los pequeños. Iniciamos en África porque la vida de estos pequeños allá no es fácil. Basta con saber algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en el 2017 más de la mitad de las muertes de menores de 5 años se produjeron en África subsahariana. La mayoría de niños menores de 5 años mueren por causas que se pueden evitar o tratar, como por ejemplo complicaciones durante el parto, neumonía, diarrea y paludismo. Un bebé nacido en África subsahariana tiene 9 veces más probabilidades de morir en su primer mes de vida que un bebé nacido, por ejemplo, en países de altos ingresos. África está golpeada por la pobreza, la falta de acceso a educación, por el hambre, enfermedades, por guerras, conflictos y también trabajo infantil. Pero hablamos también sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Tienen ustedes estas imágenes impactantes en donde los niños, niñas y adolescentes resultaron afectados. Desde que se grabó la guerra en Ucrania, alrededor de 234,000 personas refugiadas de ese país se han beneficiado de servicios de apoyo y protección que se brindan, por ejemplo, en 36 puntos azules que instalaron 7 países de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas. Se tiene estimado que son millones de personas que están siendo refugiadas en distintos países, la mayoría niños, niñas y también mujeres que están tratando de seguir su vida normal. Sin embargo, sabemos que es algo sumamente complicado. Pero también hay niños que viven vulnerabilidad en guerra. Se tiene estimado que como resultado de la guerra hay al menos 10 millones de niños que han fallecido. La situación derivada de los conflictos armados afectan principalmente a los pequeños por su vulnerabilidad. Así que hay niños soldados, por ejemplo, niños desplazados, niños huérfanos que quedan en condición de discapacidad, que están excarcelados o bien explotados. Ahora vemos un panorama bastante diferente en Europa, en donde, por ejemplo, podemos indicar que hay un mayor nivel de vida. Sin embargo, se estima que en Europa hay más de 25 millones de niños que están en riesgo a pobreza o bien a exclusión social, una situación cuyos efectos pueden perdurar toda la vida según datos del Eurostat, la Oficina Europea de la Estadística. Y hay que recordar que en ese sector el 10% de los hogares más ricos ganan ahora un 31% de los ingresos totales y poseen el 50% de la riqueza. También conoceremos qué está pasando en Guatemala porque expertos y defensores de los derechos de la niñez y adolescencia explican la importancia del desarrollo de estos primeros 5 u 8 años de vida y también cuál es la situación de la niñez que se vive en Guatemala. La niñez es una etapa para soñar, para jugar, para disfrutar, para crecer, ¿verdad? Una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. Sin embargo, yo diría que hay situaciones particulares que afectan ese desarrollo y que es importante poderlas identificar para poderlas atender. Esta generación de niños y adolescentes es la más grande que ha tenido Guatemala en toda su historia y la más grande que va a tener en toda su historia. Significa que esto es un bono demográfico, un fenómeno que ocurre una vez en la historia de cada país. Por tanto, ahora es urgente, es lo más importante para el país invertir de manera decidida en estos niños. ¿Y qué significa invertir en estos niños? Asegurar primero que tengan una primera infancia con todo lo que requieren, con buena nutrición, con acceso a servicios de salud, con acceso a servicios de educación inicial desde los 0 años, desde el nacimiento hasta los 18, ¿verdad? Con protección de esa familia a través de programas de subsidios de protección social a las familias más pobres, asegurando que tengan los recursos para cuidar de sus hijos. Se estima que 1.000 millones de menores de edad carecen de uno o más servicios esenciales para su supervivencia y desarrollo. Según expertos, hay países en Asia y Sudamérica que invirtieron en la niñez y adolescencia y fue así como lograron su desarrollo.
Sin embargo, UNICEF asegura que hay 101 millones de menores de edad que no acuden a una escuela primaria y la Organización Internacional del Trabajo señala que hay 218 millones de niños que trabajan y más de la mitad lo realizan en condiciones consideradas como peligrosas y dañinas. Además, se estima que 2 millones de menores están envueltos en redes de comercio sexual. Pero por supuesto que las generaciones van cambiando, pero ¿qué pasa con estas que están marcadas por distintas situaciones de estrés, en donde no hay una correcta alimentación, en donde se vive la pandemia del COVID-19, estas situaciones en guerra, la enfermedad de la viruela del mono? Consultamos también con un médico quien nos explica qué medidas se deben tomar precisamente para garantizar una vida un poco más saludable para las futuras generaciones, pero también una psicóloga nos da a conocer cómo es que influyen los patrones de crianza. Muchos tienen el concepto de que los niños son el futuro, pero no es así. Los niños son el presente de nuestro vivir, ¿verdad? Y que tenemos que tratar la manera de velar por sus derechos y que tengan una infancia tranquila y feliz. Los estilos de crianza son importantes porque la forma en que los padres interactúan con sus hijos será la base de su desarrollo social y emocional. Por tanto, influye en su bienestar y madurez emocional. Estos patrones harán que el menor se sienta de una determinada manera consigo mismo y con los demás. Entre los estilos de crianza se puede señalar el autoritario, permisivo y el democrático. Recordemos que los patrones de crianza son transgeneracionales, ¿verdad? Y que utilizamos mucho que como mis papás me trataron así o me corrigieron así, así voy a corregir a mis hijos. Sin tener en cuenta que esto deja secuelas en nuestros niños, ¿verdad? Por otra parte, el acceso a la tecnología por parte de los padres y menores de edad es importante para el desarrollo del niño, niña y adolescente. Nosotros como padres de familia también tengamos acceso y conozcamos de la tecnología, porque si no, no vamos a conocer qué es lo que nuestros hijos están viendo, no vamos a tener la posibilidad, y es fundamental también poder establecer y normar el tiempo para que los niños puedan hacerlo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, el tema de la realidad de los niños y las niñas en nuestro país es, yo diría que estamos en una situación de permanente vulnerabilidad. Cuando hablamos de la vulnerabilidad no estamos hablando de una condición del sujeto, sino más bien de un estado del ser. Es decir, hay un factor de condiciones externas que lo ponen en una situación de vulnerabilidad permanente. No estamos hablando del niño que tiene una condición de vulnerabilidad, ¿verdad?, como sujeto, porque afirmar eso sería negar la propia capacidad protagónica que tiene el niño. Derivado a la pandemia del COVID-19, otras enfermedades como la viruela del mono y el estilo de vida de los menores de edad influirá en el futuro del actuar de los niños. Hay muchos niños que en este tiempo que tuvieron que entrar en lactación, en su inicio de comida, en donde han recibido menos asesoría de parte de médicos, entonces eso también puede llegar a afectar en las curvas de crecimiento, ¿verdad? Que vamos a ver niños pues probablemente con desnutrición, y es muy importante que estemos muy apegados a las consultas pues de niños sanos, sobre todo ahora que ya podemos salir un poco. Es muy importante un término que se acuñó hace algunos años por parte de la OMS, que es la desnutrición oculta. Esta desnutrición la vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que tienen una apariencia normal o incluso que puedan estar gordos. ¿Y qué es esto? La malnutrición oculta, a diferencia de los otros tipos de desnutrición que tenemos, por ejemplo, la desnutrición de tipo marasmo, que van a ser los pacientes que son extremadamente delgados, los pacientes kwashiorkor, que es un tipo de desnutrición que tenemos aquí en Guatemala por el alto consumo de carbohidratos y aguas, todo lo que son atoles y esto, que en vez de dar proteína, damos este tipo de alimentación. Pacientes que van a ser gorditos y duros por la cantidad de agua que tienen en los músculos. Y lo otro que preocupa, sobre todo por esto que mencionas, la malnutrición oculta. Cuando tenemos un alto consumo de comida rápida, comidas enlatadas, bolsitas, latitas, todo este tipo de comida nos puede generar un desbalance en los nutrientes. Y tal como indicaba el pediatra, es necesario mantener esas consultas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que en algún momento tuvieron algún padecimiento relacionado, secuelas, debo decir, a la pandemia del COVID-19. Y esto es lo que hemos abordado en el segmento Contraste. Con esto, vamos a la pausa.